lo primero que tienes que saber es: no estás sola. Bienvenida al club. Estamos viviendo una situación que es extremadamente estresante para todos y para todas. Llevamos ya viviendo, vamos a ir hacia 2 años de pandemia, de incluso la Organización Mundial de la Salud ha sacado un nombre para esta ansiedad específica que estamos viviendo por la pandemia, esa famosa fatiga pandémica. Entonces es normal que esté superada por la situación, por la pandemia, por la crianza. La crianza es muy demandante. Y es muy cansada porque, entre otras cosas, se duerme bastante menos y además las emociones son muy intensas. Luego, si en un determinado momento tienes esa sensación de esto me supera, no puedo más, lo primero que tienes que saber es que es completamente normal. Y a partir de ahí sí que tenemos que analizar y decir, bueno, pues a ver, ¿qué cosas puedo hacer para mejorar? Porque a lo mejor lo que podemos hacer es tratarlo más desde el realismo y desde entender que hay una época en la vida en la que vamos a estar más cansadas, o desde entender que va a tener mucho que ver el cómo nos estamos hablando y cuál es el tipo de discurso que estamos haciendo. Y por ejemplo, en lugar de si estamos en esa fase de es que no puedo más, es que esto ya no va conmigo, es que esto tal, el pararnos, llegar y decir, a ver, análisis objetivo de la situación. Estoy muy cansada. Sí, es cierto, estoy cansada. ¿Y por qué estoy cansada? Porque duermo mal, porque tengo un bebé, porque tengo un niño pequeño, porque tengo un trabajo. Ah, es normal estar cansada. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues voy a ver qué nivel de exigencia tengo puesto en mí misma y en los demás y voy a intentar buscar esas pequeñas situaciones, esos pequeños momentos de autocuidado, esos pequeños momentos para mí. Que si estamos hablando de que somos mamás, vamos a ajustar también, porque a lo mejor un baño relajante con espuma lo tenemos un poco complicado porque a ver si encontramos todo ese tiempo, pero quizás ese momento de la ducha, simplemente pararte y ser consciente cómo cae el agua caliente y pararte y que te sirva para recargar pilas, o ese momento en el que te tomas un café, simplemente parar, oler el café, sentir el calor, ¿no? A través de la taza y pararte y ser consciente. Buscar pequeños momentos de autocuidado que nos ayuden a estar mejor. Pues el mensaje que os diría es que a lo largo de ya casi 20 años de profesión todavía no ha llegado el día en el que haya visto una madre perfecta. Así que tranquilas, porque esto forma parte del proceso. La perfección no existe, ni en nosotras como madres, ni en los padres, ni en nuestros propios hijos. Con lo cual, desear llegar a esa perfección inexistente no solamente no es real, sino que además no nos sienta bien, porque nos genera un sentimiento de culpa que no va a hacer de este viaje nada bonito. Así que somos madres maravillosas, maravillosamente imperfectas. Ay, la maternidad va de sentir, va de aprender sobre la marcha muchas veces, de aprender sobre tus errores, va de coleccionar momentos, porque al final te das cuenta de que lo que nos llevamos de esta vida son momentos, son instantes, son personas, que las cosas verdaderamente importantes son muy poquitas y a veces las pasamos por alto. La vida va de cambio, la vida es cambio, la vida improvisa y nosotros con ella. Si algo he aprendido es que la felicidad en buena parte depende de esa capacidad que tengamos de improvisar, ¿no? Una cuando llega a la maternidad es como muy rígida, todo lo tienes perfectamente estructurado en tu cabeza y a medida que te van pasando cosas te das cuenta pues, de que la vida no funciona así, que la vida improvisa y que nosotros tenemos que ir surfeando ahí sobre esa tabla de surf, sobre esas olas y dejar un legado bonito, ¿no? ¿Por qué nos recordarán nuestros hijos cuando seamos ya abuelitas? Pues ahí, eso es lo importante. Si tú también tienes un exceso de información sobre crianza que te hace sentir a veces un poco perdida, no te pierdas esta entrevista con Ares González, maestro, formador, padre de familia numerosa y autor del libro Educar sin GPS. Seguro que te sientes muy identificada con su reflexión final. Te leemos todas tus opiniones en los comentarios.
Ares, cuando tenemos un hijo a veces perdemos un poco nuestra identidad, ¿no? Dejamos de ser María, en mi caso, para ser la mamá de... ¿Esto es peligroso para los padres? Bueno, esto yo creo que forma parte del camino, o sea, que es una cosa que al principio hacemos y que es lo normal, pero que tenemos que tener en cuenta en algún momento que hay que salir de ahí, porque si no salimos de ahí no dejamos de ser madre, y esto es algo que vemos, que yo he visto en muchísimas tutorías con familias, es decir, ¿y cuándo fue la última vez que saliste? ¿Y cuándo fue la última vez que hiciste algo para ti? ¿No? Porque tus hijos y tus hijas necesitan verte bien y disfrutar. Entonces, y eso se hace cuando no abandonas partes de ti misma. Eres madre y eso es una experiencia maravillosa y lo puedes hacer igual que yo soy padre, pero en algún momento hay que salir de ahí también. Claro, es que ya no se trata solo de conciliar la vida personal, la vida familiar con la vida laboral, sino también la personal mía, de María, con la vida familiar, ¿no? Está claro. O sea, si solo estamos centrados en el niño o en la niña o en que soy madre y en todo lo que se necesita, pues lo primero nos olvidamos de la pareja, nos olvidamos también de nosotros mismos, nos olvidamos de que convivimos en una familia y todo eso va generando un estrés familiar porque al final hay cosas que no estamos teniendo en cuenta y se genera una dificultad que luego nos va a generar problemas, por lo cual es importante conciliar las necesidades tanto de unos como de otros. Yo propongo en un ejercicio del libro que en algún momento nos sentemos toda la familia y digamos qué necesitamos cada uno. Y entonces, pues uno necesita leer media hora, otro necesita jugar una partida del juego, pues podría poner de un juego que tenga tu hijo o tu hija, cada uno una cosa, ¿no? Cuando ya pueden hablar. Y entonces lo que haces es que las 2 siguientes semanas pues estableces ese momento, ¿no? Porque dices, oye, mira, es que me apetece darme un baño tranquila. Pues, oye, se puede organizar, pero a veces como no explicamos nuestras necesidades, nos vamos dejando llevar y eso hace que estemos mal, ¿no? Porque va pasando el tiempo y no haces nada que realmente te llene más allá de ser madre o padre, que es algo que nos llena profundamente. Yo creo que Ares, la teoría todos la tenemos claro, necesitamos eso de cuidarse, ¿no? Para poder cuidar, pero cuando llega la práctica, el día a día, las prisas, el ajetreo, no nos da tiempo. No sé si les puedes dar tú algunos consejos a los padres o en qué se pueden ayudar para encontrar ese tiempo para ellos mismos. Lo primero es que hay que tener en cuenta que la crianza es exigente, esto lo sabe cualquier persona que tiene un hijo o una hija, vamos a dedicar mucho tiempo, pero que yo digo siempre esto, ¿no? Que es parecido a lo que tú has dicho, quien cuida, si no se cuida, no puede cuidar, por lo cual es obligatorio que establezcamos algunos momentos de autocuidado como madres y como padres para estar bien, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, si tú no estás bien, ellos no van a estar bien, ¿no? Entonces hay que cuidarse para estar bien. Propuestas pues que cada familia vaya configurando, ¿no? Porque también hay una cosa que hablo mucho en el libro y es que yo te digo las cosas, pero tú compruébalos y llévalo a tu familia. Por eso es educar sin GPS, porque no necesitamos un GPS que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, sino que tú tienes que saber qué es lo importante y construirlo en tu familia, ¿no? Hay una frase que me encanta tuya que te la voy a leer. Educar es una carrera de fondo y vivimos en un mundo que valora los sprints. Seguro que muchos de los que nos están viendo y escuchando se sienten muy identificados con esto, ¿verdad? Pues sí, y realmente es que pensamos que a veces con la crianza las cosas son como van a ser de un día para otro, o que vamos a conseguir resultados de un día para otro, pues esto es una ilusión que tenemos como padres. Ya nos gustaría, ¿no? Exacto, pero realmente si lo miramos desde otro punto de vista, muy bien. Tú llegas a tu trabajo y te proponen algo nuevo que tienes que aprender. ¿Cuánto tiempo tardas en aprender eso nuevo? Te haces un curso de formación, luego pasas unos meses, lo vas aplicando, tienes experiencia y esto. Pues queremos a veces que con los niños y la niña dices, vale, pues ya sé que esto lo tengo que hacer así, entonces consigo resultados ya mismo. Y no es así, ¿no? Pues tanto un niño como que tiene dificultades en los límites y que nos cuesta en casa por algunos motivos y decidimos pararnos a mirar qué está pasando y a tomar ciertas medidas, aplicas esas medidas y no va a pasar al día siguiente que el niño va a estar bien, ni a la semana, ni a las 2 semanas a lo mejor. Necesitamos una continuidad en el tiempo, que esto es algo que digo muchísimo en el libro. Para educar se necesita continuidad de las cosas que vamos haciendo. En el libro hablas de unos problemas, ¿no?, que acusan a los padres de hoy en día, de 3 problemas. El primero de ellos es el exceso de información. Pienso que tener buena información, tener mucha información es bueno, ¿no? Pero claro, en la práctica, ¿qué ocurre cuando tenemos un exceso de información para criar? Pues que es una trampa, porque tenemos tanto exceso que no la podemos ordenar. Y entonces, a lo mejor te pasas 3 horas de tu vida eligiendo el zapato ergonómico que necesitas para tu hijo o para tu hija, cuando en realidad no estás dedicando esas 3, puedes dedicarle 1 hora a elegir el zapato que tiene su importancia y puedes dedicarle 2 a tu mirada
hacia cómo va a ser el movimiento libre y cómo va a ser la autonomía que tu hijo, que tu hija necesita para poder andar y caminar y moverse y desplazarse. Entonces, a veces dedicamos mucho tiempo a cosas que realmente son secundarias. Y en este caso, pues vivimos con, todos los padres y madres vivimos constantemente con lo que te dice tu madre, lo que te dice la amiga, lo que te dice la otra amiga que es diferente a la otra amiga que tienes, lo que lees en el libro, lo que te dice el que sigues por Instagram. Y al final nos cuesta saber qué es lo que realmente necesitamos. Por eso el libro es un proceso en el que vas construyendo poco a poco cómo tú y tu pareja, si la tienes, vais a querer educar a vuestros hijos y a vuestras hijas. Y también encontrar, ¿no?, qué es lo realmente importante, darnos cuenta de qué es lo realmente importante y qué es lo secundario. Porque a veces es difícil, ¿no?, establecer prioridades. Lo secundario sería el zapato y lo prioritario sería la autonomía. Yo en este caso digo siempre, todo lo importante no se compra con dinero y son lo que necesitamos. Entonces, otro ejemplo es, pues nos dedicamos durante 1 hora y media porque nos gusta a ver cuál es la cama de madera que vamos a comprar y a ras de suelo porque tiene que ser de esta manera y esto no sé cuánto si está bien. Pero a lo mejor no estamos... Y también tenemos que dedicarle un tiempo que es realmente importante, eso es importante porque un niño o una niña necesita una cama para dormir, pero necesita una cama como concepto. Luego, todos los detalles pues pueden importar más o menos, pero lo que realmente es importante es que sepamos cómo funciona el sueño de los niños y de las niñas y cómo le vamos a acompañar para que el sueño esté bien y duerma las horas que necesita para que luego esté bien durante el día y eso también va a beneficiar mucho a los padres y a las madres. No perder la esencia, ¿no? Recordar qué es lo verdaderamente importante. Hablas también de el síndrome de la madre perfecta. ¿Qué es esto? Bueno, el síndrome de la madre perfecta lo he denominado así y es que vivimos en una sociedad que a las madres, y digo a las madres y no a los padres, porque les exige que sean perfectas, que lo hagan todo bien y que lo resuelvan todo y que se encarguen de todas las cosas. Y esto, primero, genera una carga en la mujer que no le corresponde, porque es una carga que tienes una corresponsabilidad con el hombre o con la pareja, si tienen otra pareja. Y entonces no hablo del síndrome del padre perfecto porque realmente recae sobre las mujeres. Entonces, eso nos genera, ¿qué genera la mujer? Pues agobio, estrés, malestar, exigencias de la gente y nos permite disfrutar. Y el libro lo que busca constantemente es que disfrutemos de la crianza, porque si disfrutamos la crianza, entonces vamos a estar bien. Qué importante lo de disfrutar, ¿no? Porque si no, ¿qué nos queda, no? ¿Qué nos queda si no disfrutamos de nuestros hijos? Porque ¿qué es lo que los niños realmente necesitan de sus padres? Sí, lo que propongo en el libro, que es esta parte que ya estáis pensando muy bien, Ares, pero está diciendo todo esto, pero realmente ¿qué es lo importante, ¿no? ¿En qué me tengo que fijar? Bien, pues son 6 puntos. Y estos 6 puntos van a determinar cómo está tu hijo o tu hija y no se pueden comprar, que es lo que decíamos antes. El primero es la presencia, y es tu presencia, el tiempo que vas a estar en tu casa, la calidad de ese tiempo que vas a estar con tu hijo o con tu hija y también cómo nos vamos a relacionar. El siguiente punto serían los cuidados y hablo claramente sobre el sueño y la alimentación, que son 2 temas críticos en el desarrollo de cualquier persona. Y cuando digo críticos es porque tiene una relevancia que a veces no le damos. Bueno, pues como comer y dormir, pues ya nos iremos apañando bien. Aquí hay que invertir, porque un niño que duerme y come bien es un niño que todo lo demás va a estar bien. Dicho esto, el siguiente punto sería la autonomía. ¿Cómo desarrollamos la autonomía? Después, tener una claridad en los límites y cómo vamos a trabajar los límites y por qué son importantes. El quinto punto es un punto que es muy importante porque los niños y niñas necesitan que permitamos que puedan ser tal y como son. Y viven constantemente en un mundo de adultos en el que les exige lo que tienen que hacer. Sentarte aquí, ponerte allí, hacer esto otro. Y necesitamos crear espacios, tiempos y posibilidades para que los niños y las niñas estén bien. Y el último punto, que suele ser el más olvidado cuando hablamos de crianza, es el bienestar familiar, que lo hemos ido hablando un poco por el camino, y es que esto es una familia con diferentes integrantes y que para que estemos bien tenemos que estar todos medianamente bien, ¿no? O con un umbral de bienestar general. Entonces aquí hablamos de si estamos con estrés o estamos en un ambiente de calma o si se respetan esto que decíamos antes de pues que cada uno pueda hacer en algún momento alguna cosa. Pues para terminar, Ares, me gustaría que termináramos lanzando una reflexión a todos los padres que nos estén viendo y escuchando. No sé qué les quieres tú decir a todos esos padres que se estén embarcando o que ya estén embarcados en la aventura de la maternidad y paternidad sobre cómo deben focalizar la educación de sus hijos o cómo deben cambiar la mirada hacia la educación de sus hijos. Pues lo primero que les digo a los padres y a las madres es que esto es un proceso en el que estamos aprendiendo, que se van a equivocar constantemente y que va a ser un proceso de aprendizaje.
que lo que va a enriquecer que esto sea un proceso maravilloso es, pasado los primeros meses, que es todo maravilloso porque es espectacular, después es que sepamos que, bueno, nos vamos a equivocar, vamos a ver qué podemos hacer de otra manera y vamos a seguir mejorando poco a poco y vamos a maravillarnos de la persona que tenemos delante y que estamos cuidando y educando, que nos va a sorprender cada día solo haciendo una cosa, observando y mirando qué es lo que está haciendo.